Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en un nuevo temita que es sobre energía potencial y potencial eléctrico. Sí, bueno, la energía potencial en la mayor parte de nuestra vida cotidiana la podemos encontrar en cualquier campo que sea gravitatorio, eléctrico o electromagnético. Siempre depende de la posición. Además, la energía potencial eléctrica disminuye a medida que se aleja de la carga. Entonces, si la carga se aleja, significa que su energía potencial disminuye, pero si la carga se acerca, significa que su energía potencial aumenta. ¿Ya? Muy bien, entonces en este caso, como acá ya tenemos sombreadita la formulita, nos damos cuenta que U se denota como energía potencial. La constante K en ese caso es la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la novena, newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado, y las cargas que siempre deben estar en la unidad de medida en Coulomb, y R que viene a ser la distancia que los separa. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos acá dos cargas, ¿sí? Como vemos en nuestra gráfica, pero acá también tenemos la distancia que los separa, y cuando tenemos todos estos datitos, nosotros podemos encontrar la energía potencial eléctrica en esas dos carguitas, ¿sí? Y con una distancia que los separa. Entonces, las unidades de medida vienen a ser las siguientes. Siempre la energía potencial eléctrica, su unidad de medida en los joules, la constante de proporcionalidad, en ese caso la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la novena. La podemos llamar constante de Coulomb o también constante electrostática. Las cargas que están separadas por una distancia r, estas cargas siempre deben estar su unidad de medida en coulombs y r que viene a ser la distancia que las separa, que siempre viene a ser en metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese caso, aquí nosotros tenemos la parte de cómo calcular la energía potencial eléctrica cuando tenemos dos cargas y una distancia que los separa. ¿Sí? Continúo. Por acá vamos a ver las formulitas para poder calcular el potencial eléctrico para una carga puntual. El potencial eléctrico en un punto, ya, determinado en el espacio generado por una carga, corresponde a la energía que posee por unidad de carga. Es decir, que para una carga puntual es igual. Entonces, si nosotros tenemos una carga, ¿sí? Y tenemos acá la distancia que lo separa, ¿sí? A un punto. En ese caso, nosotros vamos a utilizar la siguiente formulita, que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica y dividida para la carga. Entonces, en un caso que nosotros tengamos estos datos y nos pidan, por ejemplo, calcular la energía potencial, entonces, ¿qué ubicamos? La energía potencial es igual a la diferencia de potencial y la carga que está dividiendo pues pasaría a multiplicar. Lo voy a hacer paso a paso para que lo puedan observar. Entonces en este caso nos podría quedar que la diferencia o el potencial eléctrico es igual a la multiplicación de su carga y todo ello nos dará que es igual a la energía potencial. ¿Por qué? Porque si la carga está dividiendo, pues pasaría por acá a multiplicar. Estamos, entonces quedaría que el potencial eléctrico multiplicado por la carga es igual a la energía potencial, ¿sí? En un caso, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos nomás una carga y la distancia que los separa a un punto. Ahora, asimismo, el potencial eléctrico siempre es su unidad de medida los voltios. La energía potencial eléctrica, la unidad de medida siempre son los joules y la carga eléctrica, su unidad de medida siempre son los coulombs. Ahora, acá, si nosotros no contamos con esos datos, pero nosotros queremos calcular el potencial eléctrico, pero si nosotros solo tenemos la carga y nosotros solo tenemos la distancia que los separa. Cuando nosotros tenemos solo esos dos datitos y no conocemos la energía potencial como lo tenemos en el primer caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la constante de Coulomb la multiplicamos por la carga y la dividimos por la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, en ese caso nos quedaría que la diferencia de potenciales en voltios, la constante de Coulomb, ya sabemos unidad de medida que es newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado, la carga que siempre también tiene que estar en Coulomb y la distancia que los separa siempre tiene que estar en metros. Ahora, si es que en un caso las unidades de medida de las cargas, como lo tenemos acá, no están en Coulomb,
Si las unidades de medida no están en coulomb, nosotros debemos convertirlas a coulomb. Si las unidades de medida no están en metros, nosotros debemos convertirlas a metros. En la mayor parte de los casos, las cargas eléctricas no nos dan en coulomb, pues nos dan a veces en milicoulomb, en picocoulomb, o la mayor parte de las veces nos las dan en microcoulomb. Entonces nosotros debemos convertirlas, ¿estamos de acuerdo? A coulomb, tal cual como tenemos en la pizarrita, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a trabajar el potencial eléctrico para dos cargas puntuales, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos calcular el potencial eléctrico en un caso de nuestro ejercicio de aplicación, ¿sí? Por acá vamos a borrar esa partecita. Ya, si nosotros nos damos cuenta, el potencial eléctrico entre más puntos pueden ser entre unas cuatro o cinco cargas cuando tenemos en ese caso. Mire, tenemos carga uno y tenemos carga 2. Cuando solo tenemos carga uno y carga 2, siempre vamos a tener la constante de Coulomb porque estamos trabajando con cargas. Entonces, en ese caso, se saca un factor común que es la misma carga, pero se divide la carga uno para el radio uno, la carga 2 para el radio 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, que yo acá le quiera poner la carga 3, entonces le quitamos este paréntesis que tenemos acá y la carga 3, ¿qué sería? Carga 3 dividida para el radio 3, ¿sí? Y nos quedaría pero sin el paréntesis de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un caso que nosotros tenemos cuatro cargas, cinco cargas, simplemente se suma la constante, pues sumada para más cargas, ¿sí? Ahora, en un caso que nuestra carga sea negativa, digamos que la carga 2 que sea negativa, vamos a ver. En un caso que nuestra carga 2 sea negativa, siempre se le va a ubicar acá con el signo. Ahí sí se le ubica con el signo. ¿Por qué? Porque estamos sumando aritméticamente. Y cuando sumamos o restamos aritméticamente, pues siempre se suma o se resta con la ley de signos. Entonces, en un caso acá nos quedaría más por menos, menos, y nos quedaría pues una restita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Yo lo haremos un poquito más adelante también en los ejercicios de aplicación. Asimismo, el potencial eléctrico siempre debe estar en voltios. La constante de Coulomb, que ya la sabemos, las cargas, la unidad de medida para esta ecuación o para esta fórmula siempre es en Coulomb y para todas las demás fórmulas, y la distancia que los separa siempre tiene que estar en metros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. La diferencia de potencial entre dos puntos es, entonces nosotros vamos a ubicar acá un punto A y vamos a ubicar por acá un punto B. El punto A, como muy bien lo ven las flechas, las cargas positivas se van a las cargas negativas. El punto A es el punto de partida o la placa A es la placa de partida y la placa B es la placa de llegada. Siempre se resta en la diferencia de potencial, la placa de llegada, ¿sí? La diferencia de potencial de llegada menos la diferencia de potencial de partida, para poder calcular el campo eléctrico uniforme, en este caso entre dos placas paralelas, ¿sí? Ahora, en un campo eléctrico uniforme entre dos placas paralelas, siempre vamos a encontrar un campo eléctrico y siempre vamos a encontrar la distancia que separa las placas. Ahora, si nosotros nos pediría calcular acá el campo eléctrico, ¿qué es lo que debemos hacer? Perdón, la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder calcular la diferencia de potencial? Doy la vuelta a la ecuación, ¿ya? Y nos quedaría diferencia de potencial multiplicado por la distancia, que todo ello es igual al campo eléctrico. Pero significa que la diferencia de potencial es igual. Vamos a ubicarla por acá para no ser desordenado. Ya nos quedaría entonces que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico dividida para la distancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en un caso que nosotros nos pidan calcular la diferencia de potencia, la potencial eléctrico, ¿sí? Lo que hacemos es despejar la fórmula y nos quedaría nuestro resultado. Entonces, si yo quiero calcular la diferencia de potencial, ¿qué divido? El campo eléctrico dividido para la distancia que lo separa. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Vamos ahora a trabajar la parte de reforzando mi aprendizaje, ¿sí? A resolver dos problemitas de aplicación. El primer problema de aplicación dice calcular el potencial eléctrico en el punto P de la figura. Entonces, en este punto P de la figura vamos a calcular el potencial eléctrico. Pero nosotros en nuestro caso, ¿qué tenemos? La carga y también tenemos la distancia que lo separa. Y aquí está lo que les decía, ¿cierto? La carga en que está en microcoulomb, aquí debemos convertir a coulomb. La distancia que lo separa en que está en centímetros, aquí debemos convertir.
a metros. Ya, muy bien. Entonces nos quedaría el resultado de la siguiente manera. Entonces vamos a ubicar por acá siempre, ¿sí? Para que lo ameriten los casos de problemas de aplicación de física, siempre es muy importante ubicar datos. Vamos a ubicar por acá fórmula y vamos a ubicar en un ladito de por acá aplicación. Aplicación, ¿sí? Datos, fórmula y vamos a ubicar por acá aplicación. Se me fue por acá, creo que lo escribí súper mal. Aplicación. ¿Ya? Eso. Aplicación. Entonces vamos a ubicar por acá nuestros datos. Aquí vamos a ubicar nuestra fórmula y resolvemos con todo y aplicación. A ver, entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a reforzar nuestro aprendizaje. Los datos, vamos a ver. En los datos, nosotros vamos a ubicarlo en color azulito, ¿ya? En nuestros datos, nosotros tenemos la carga, ¿sí? Simplemente carga, no vamos a ubicar carga uno. La carga que nos da de cuánto, de 3 microcoulomb. Y también nos da la distancia que los separa. ¿Cuánto nos da la distancia que los separa? 8 centímetros. ¿Ya? Entonces, para ese caso, nosotros también necesitamos la constante de Coulomb. Y la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la novena. A ver, estoy escribiendo muy feo. Nos quedaría por acá 9, nos quedaría por 10 a la novena, nos quedaría por acá newton, nos quedaría metro cuadrado por coulomb elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestras unidades de medida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular el potencial eléctrico. ¿Cuál será el potencial eléctrico? ¿Con qué letrita? Con la letra V. Con la letra V se identifica el potencial eléctrico y le ubicamos ahí una incógnita. ¿Cuál será nuestra formulita? Si nosotros conocemos la carga, conocemos la distancia que lo separa y conocemos la parte de la constante electrostática. Entonces vamos a revisar nuestras formulitas. Miren, aquí tenemos una carga, tenemos la distancia que lo separa y la constante. Entonces, ¿cuál necesitamos? ¿A cuál la necesitamos? A esta formulita, ¿cierto? ¿A cuál? Vamos a ver por acá. Necesitamos para resolver este ejercicio esta formulita que la ubicamos por aquí. No tachemos la distancia que lo separa y la ubicamos por acá. Entonces, a esa formulita la necesitamos. Entonces significa que la vamos a ubicar por acá, ¿ya? Creo que salió muy extensa, no importa. Ya la hago un poquito más chiquita, no se preocupen. Ya, muy bien. Y nos quedaría entonces por aquí, ¿sí? Esta sería la formulita que nos pide que aplicar. Entonces, vamos a aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar. Nos quedaría por acá que el potencial eléctrico, ¿ya? Es igual a la constante. ¿Cuál es la constante? 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Todo esto multiplicado por la carga, ¿sí? ¿Cuánto nos da la carga? La carga nos da 3 microcoulomb, pero nosotros la debemos convertir a coulomb. ¿Cómo quedaría? 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿se acuerdan? Y los 8 centímetros convertidos a metros, pues para los que aún no lo saben, ¿no es cierto? Eh, un centímetro, en ese caso, 100 centímetros tiene un metro, entonces vamos a dividir 8 dividido para 100 y nos quedaría como resultado 0,08. Entonces, en este caso, por acá nos quedaría 0,08 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Sí? Nos quedaría por acá. ¿A cuánto equivale la carga? La carga equivale a 3. Nos quedaría por acá por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Y dividido para cuánto? Dividido para 0,08 metros elevados al cuadrado. Ah, perdón, aquí no es al cuadrado, solo queda hasta ahí metros, ¿sí? No es al cuadrado. Ya nos quedaría 0,08 metros, ¿sí? Me acordé de la otra fórmula de la fuerza electrostática. ¿Ya?
Muy bien, entonces nos quedaríamos por acá. Vamos a ubicarle por acá bien rectito que nos quede bonito. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y eso entonces sería todo nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues resolverlo. ¿Sí? Vamos a resolverlo. ¿Ya? Vamos a ubicar por acá nuestra calculadora y luego pues ubicamos también las unidades de medida. Sí, al ubicar la calculadora y las unidades de medida, pues nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Quedaría entonces 9 por 10 a la novena, todo esto multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 y todo ello dividido para 0,08. Nos quedaría entonces como resultado todo el valor que tenemos acá en la pizarrita, ¿sí? Y el valor que nosotros tenemos acá en la pizarrita nos quedaría de la siguiente manera. Entonces vamos a ubicar este valor. Vamos a ver, ya se me minimizó ya quedaría 337.500. ¿Listo? Quedaría entonces 337.500. Ya quedaría entonces 337.500. ¿Cuáles serían las unidades de medida en nuestro ejercicio de aplicación? La unidad de medida en mi ejercicio de aplicación nos quedaría lo siguiente. Yo puedo, bueno, pongámosle aparte para irlo haciendo bonito. Por acá nos quedaría newton, metro cuadrado, y nos quedaría sobre coulomb cuadrado. Pero todo ello me quedaría por acá multiplicado por coulomb y también nos quedaría multiplicado por metro. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Coulomb con coulomb cuadrado, metro cuadrado con metro. ¿Sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El resultado nos quedaría así. Entonces vamos haciendo con paciencia y nos quedaría por acá con color azulito, nos quedaría 337.500. Exacto. ¿Y qué unidad de medida me queda? Entonces vamos a ver qué unidad de medida nos quedó. Nos quedaría ahora como unidad de medida newton, nos quedaría metro y nos quedaría por acá sobre coulomb. ¿Sí? Sobre Coulomb, ¿cierto? Nos queda el Newton, nos queda el metro y nos queda el Coulomb y lo demás, pues ya se quedó ahí eliminado, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ubicar por acá una flechita. Vamos a ver si ubicamos un colorcito, no sé, amarillito por ahí. Ya, ubiquémoslo por acá. ¿Sí? Ubicamos por acá. Entonces la diferencia o el potencial eléctrico sería igual y ubicamos un color azulito y nos quedaría 337.500, ¿ya? Y newton por metro. Newton por metro significa joules, ¿sí? Los newton por metro significan joules. Entonces, en ese caso vamos a ubicar joules, ¿sí? Recuerden, newton por metro significa joules. Vamos a ubicar por acá. Un joules significa la multiplicación de un newton por metro, ¿sí? Entonces, muy importante acordarnos de esta partecita que tenemos acá, ¿sí? Entonces, Joule sobre Coulomb, ¿ya? Muy bien, Joule sobre Coulomb que me sobra. Pero vamos a ubicar también por acá o algo más, un voltio, ¿sí? Equivale a la división entre un Joule sobre Coulomb. Entonces, significa que esta unidad de medida la vamos también a utilizar, ¿ya? Entonces, significa que la diferencia de potencial es igual. Y nos quedaría entonces 337.500, ya 337.500 Joule sobre Coulomb, que significa voltios. Entonces la diferencia de potencial siempre su unidad de medida es en voltios, ¿ya? Y ya lo vamos a verificar un poquito más arribita en las unidades de medida, pues que les acabé de mencionar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahí tenemos ya nuestro ejercicio de aplicación súper bien resuelto, bien explicadito. Ahora, si nos pide calcular el potencial eléctrico, entonces vamos a ver por acá, miren, potencial eléctrico, ¿sí? Acá, miren, potencial eléctrico total en un punto. ¿En cuál es la unidad de medida? Voltios, ¿sí? Entonces significa que la solución que nos debe salir es voltios, ¿sí? Recordemos que un joule significa la multiplicación de la unidad de medida de newton por metro. Y aquí miren, newton por metro. Y que un voltio es la división o el cociente entre joules
por coulomb. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial existente entre dos placas paralelas distanciadas 70 milímetros y que producen un campo eléctrico de 40.000 newton por coulomb? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a resolver. Ya, en este caso igual, ¿no es cierto? Vamos a ubicar por acá datos, fórmulas y aplicación. Entonces vamos a ubicar por acá. Y siempre, ¿cierto? Es muy importante ubicar los datos de un problema. Entonces, en este caso nos quedaría datos. En este caso, por acá nos quedaría fórmula. Vamos a ubicarla. Sí, nos quedaría fórmula. Y por acá, pues nos quedaría aplicación. Así que vamos a ubicar por acá aplicación. Disculpen que se me va aquí. Ya. Datos, fórmula y por acá aplicación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué datos nos da? Miren, tenemos estas placas. Tenemos una placa positiva y tenemos una placa negativa. ¿Ya? Nos da el campo eléctrico. ¿Sí? Nos da el campo eléctrico y también nos da la distancia que los separa. Entonces, como datos, nosotros debemos ubicar lo siguiente. Tenemos entonces que la distancia que los separa es igual a ¿cuánto? A 70 milímetros. Entonces por acá nos quedaría 70 milímetros. Y también nos da un campo eléctrico. El campo eléctrico, recuerden que se denota con la letra E. Y el campo eléctrico nos dice que es de 40.000. ¿Sí? ¿40.000? Sí, 40.000. Sí, nos dice entonces que es de 40.000 newton por coulomb. Pero la distancia está en milímetros, hay que debemos convertir a metros. Entonces, para los que aún no lo saben o se les dificulta un poquito, vamos a convertir la distancia. La distancia nos dice que es igual a 70 milímetros. Ya, muy bien. ¿A qué debemos convertir? Debemos convertir a metros. ¿Sí? Entonces realizamos un sistema de conversión y nos quedaría lo siguiente. Eh, Vamos a ubicar que 1.000 milímetros, 1.000 milímetros contienen a 1 metro. ¿Ya? Entonces nos quedaría por acá, mira, milímetros con milímetros. ¿Y que debemos dividir? 70 dividido para 1.000. Entonces en este caso nos quedaría por acá el signo igual, sacamos la calculadora y nos quedaría lo siguiente. A ver, vamos a sacar por acá la calculadora. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría por acá 70 dividido para los 1.000, para ir haciendo pasito a pasito. Nos quedaría 0,07 metros. Entonces vamos a ubicar por acá un color verdecito igual. Nos quedaría que de 0,07 metros. ¿Ya? 0,07 metros. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a ubicar nuestra formulita. Vamos a la parte de la teoría y vamos a ubicar la fórmula entre dos placas paralelas. Sí, la fórmula entre dos placas paralelas para poder calcular, nos pide calcular la diferencia, nos pide calcular la diferencia de potencial. Así que aquí la tenemos, miren, ya la tenemos despejadita, ¿sí? Necesitamos esta formulita de acá. Si tal vez no la vieron por aquí, vamos a ubicarla aquí, miren, la diferencia de potencial, ¿sí? Esta formulita que la tenemos aquí, a esta formulita. ¿Ya? Entonces dice que la diferencia o el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico en ese caso, dividido para la distancia. Entonces lo vamos a resolver, ¿ya? En este caso, entonces nos quedaría por acá lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la diferencia de potencial. Entonces nos quedaría por acá, nos quedaría que el potencial eléctrico es igual, ¿sí? El potencial eléctrico es igual. Y nos quedaría entonces por aquí. Exacto. El potencial eléctrico es igual al campo eléctrico dividido para la distancia que los separa. ¿Ya? Muy bien. Esa letra D como que nos salió muy bonita por aquí y listo. Ya, entonces los vamos a dividir. ¿Ya? Vamos a dividirlos. Y al dividirlos, entonces nos quedaría por acá que el potencial eléctrico primero es igual y nos quedaría lo siguiente. ¿Ya? El potencial eléctrico en ese caso nos quedaría lo siguiente.
El campo eléctrico de cuánto nos da 40.000. Entonces vamos a dividirlo. Y al dividirlo por acá nos quedaría 40.000, 2, 3, 4. ¿Sí? Esos ceritos no me están saliendo bien. Nos quedaría entonces 40.000. ¿Ya? 40.000 newton por Coulomb dividido por la distancia que lo separa para 0,007 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a realizar esta división. Al realizar entonces esta división nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Vamos a realizar la división y al realizar la división pues nos quedaría lo siguiente, ¿ya? Nos quedaría entonces 40.000, ¿ya? 40.000 dividido para 0,07. ¿Ya? Nos quedaría entonces como resultado toda la cantidad que nos sale en la calculadorita. ¿Sí? Nos quedaría entonces por acá. Vamos a copiar todo ese resultado. Me parece que primero vi 57. ¿Sí? Pasa que se me minimiza la calculadora. Ya, por acá nos quedaría el otro valor. Y tenemos también una comita, y esta comita es 0,57. Ya, listo. Pero nos queda una unidad de medida. Y la unidad de medida tenemos que trabajarla. Si no la trabajamos la unidad de medida, estamos en problemas. Entonces nos quedaría newton por coulomb dividido para metros. ¿En qué se mide la unidad de medida? La unidad de medida se mide en voltios. Entonces en ese caso nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría por acá que la diferencia de potencial, cuando conozco el campo eléctrico y cuando conozco la distancia, entonces nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Ubicamos todo nuestro valor, ¿sí? Ubicamos todo nuestro valor que sería 571.000, exacto, 571.428,57. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos que numerador, que le hace falta denominador, aquí tenemos numerador, que le hace falta denominador, pero tenemos que ir ordenándolo de forma correcta. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar la unidad de medida. Recuerden, es muy importante en física trabajar la unidad de medida. Entonces, en este caso tenemos todo el numerador, le hace falta un denominador. Entonces, nos quedaría por acá Newton, uy, nos quedaría entonces Newton sobre Coulomb y sobre uno, porque aquí tengo un numerador, denominador y acá tengo mi numerador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división, pero la vamos a acomodar bonito. Entonces, acá nos quedaría Newton, acá nos quedaría Coulomb, numerador, que le hace falta denominador, y acá tenemos nuestro denominador, correcto. Ahí nos quedaría de forma correcta. Entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Nos quedaría medios con medios y extremos con extremos. ¿Ya? Siempre. Medios con medios y extremos con extremos. Recordemos que cuando multiplicamos extremos, estos vienen a ser numeradores, ¿ya? Entonces nos quedaría por acá, listo. Newton por metro, cuando multiplico extremos, estos se convierten en numeradores. Newton por metro y Coulomb por uno, pues nos quedaría Coulomb. Listo, muy bien. Y vamos a ver qué nos sigue quedando. Quedaría entonces que la diferencia de potencial, conociendo su campo eléctrico y conociendo la distancia que lo separa, aplicamos esa formulita y por acá nos quedaría 571.428,57. Newton por metros, ¿qué significa? Vamos a ver por acá, miren. Newton por metros, ¿qué significa? Joules, correcto. ¿Qué significa Newton por metros? Joules. Entonces, ¿qué ubicamos por acá? Joules, a ver, con otro colorcito. ¿Qué ubicamos entonces por acá? Por acá ubicamos entonces Joules. ¿Sobre cuánto? Sobre Coulomb. ¿Ya? ¿Y qué significa Joule sobre Coulomb? Miren, ¿qué significa Joule sobre Coulomb? Joule sobre Coulomb significa voltios. Entonces, en ese caso, nos quedaría nuestro resultado. Así son nuestros ejercicios, así que hay que resolverlos, hay que hacerlos todos paso a paso para que vayan comprendiendo. Entonces, acá nos quedaría 571.428,57. Y Joule sobre Coulomb, que será voltios. Exacto, muy bien. Y ahí nos sale nuestro ejercicio de aplicación.
Listo. Muy bien, creo que hemos terminado hasta acá de explicar nuestro problemita de aplicación. ¿Sí? Listo. Si tenemos tal vez alguna duda, tenemos alguna preguntita, lo podemos hacer en clases para poder analizar todos estos tipos de resultados también en clases, como un trabajito también extra. Vamos a ubicarlo por acá, el profe Cristian, y vamos a ubicar, gracias. ¿Sí? Ubicamos por acá. Entonces, nos quedaría por acá nuestro pequeño resultadito. Vamos a ver si que lo puedo copiar. Exacto, sí se copió. Muy bien, listo. Ya han de adivinar quién es, ¿cierto? Ya, listo, muy bien. Entonces, el día de hoy hemos resuelto ejercicios, problemas de aplicación sobre el tema que vimos al inicio, ¿sí? Sobre el tema de energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Ya, se necesita que esta clase, por favor, la tengan en el cuadernito de materia y al tenerla en el cuaderno de materia, pues también les voy a enviar unos problemitas de aplicación muy parecidos a los que acabamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, que tengan un excelente resto del día. Por favor, revisar la clase para que la puedan comprender de una mejor manera. Se me cuidan muchísimo. Hasta luego con todos.